Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la sexta temporada de ¿Qué hacemos con los pesos? En un momento donde la pregunta que dio origen al programa ¿Qué hacemos con los pesos? Tiene más relevancia que nunca. Este presente complejo y lleno de incertidumbre, sabemos que va a pasar, pero la clave será estar atento y bien informado. Te vamos a ayudar a entender lo que está pasando en esta economía tan compleja y las claves para que puedas invertir mejor de la mano de los mejores especialistas del mercado. Porque hoy, más que nunca, la inversión correcta se convirtió en una necesidad urgente. Y hoy vamos a tener uno de los invitados que le tocó ocupar una de las sillas más calientes de la política y de la economía, que es el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy. ¿De qué vamos a hablar? Obviamente, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la economía al día después de la pandemia? Que es una gran, pero gran preocupación de todos en este momento, porque sabemos que toda la cuestión de emisión fiscal, inflación, el empleo, hay que ir muy atrás para encontrar una crisis tal vez similar como la que vamos a enfrentar. También te vamos a contar la inversión del momento, la inversión donde tenés que poner los ojos, que algunos dicen que el Bitcoin, la criptomonedas, que hoy ronda los $10.000 la cotización, en menos de un año y medio puede alcanzar la cifra de $500.000. Te vamos a contar a través de un especialista si es momento o no de entrar en una criptomoneda, más allá de conocer todas las inversiones del momento. Y hoy inauguramos también lo que denominamos la inversión bomba, que ya lo vamos a ver en la pantalla, que va a empezar el timer en 10 minutitos. Un especialista te va a decir cuál es la inversión hoy que todos tenemos que estar mirando. Desde ya quiero agradecer a todo el Grupo América, a todo su personal, por esta gran oportunidad de mudarnos de casa e inaugurar hoy la sexta temporada de ¿Qué hacemos con los pesos? Y también un gran abrazo a Alejandro Espinelo. Bueno, arrancamos, Mechi. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariano. ¿Bien, vos? Bien, muy bien, profesor. Bueno, buenas noches para todos. Nuevo año, nueva casa y un contexto bastante complejo, pero bueno, tengamos fe que de esta salimos entre todos, ¿eh? Y por supuesto, la economía nos preocupa a todos, así que hoy más que nunca los invitamos a que manden sus consultas, sus preguntas, sus comentarios. Abrimos en las redes sociales, estamos en el Facebook. El perfil es ¿Qué hacemos con los pesos? También nos encuentran en Twitter, @quehacemopesos, todo junto, y nuestro canal en YouTube es Mundo Dinero. Los esperamos. Gracias, Mechi. Y ya en instantes, en segundos, nos vamos a conectar directamente con Ricardo López Murphy para hablar de la actualidad económica, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con los riesgos que hay, que la inflación, el empleo y muchas cosas más. Bueno, quiero saludar a todo el equipo. Carlos González Prieto, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, Gonzalo Otálora, acá queda en familia, bienvenido también. Bueno, vamos a meternos ya con dos temas directos. Bueno, Gonzalo, hoy la preocupación de empresarios y pymes, ¿por dónde está pasando? ¿Cómo hacemos para pagar los sueldos en abril? Más del 50% de las pymes y los comercios, según FECOBA, logró la ayuda del Estado, pero casi un 40% no, y un 10% directamente quedó afuera. Entonces, ¿cuál es la gran preocupación de las pymes? Además de la ayuda del Estado, es la lentitud con la cual el Estado reacciona. ¿Y sabes la frase que me dijeron en el mundo pyme? Escuchen esto, la burocracia antes nos hacía perder dinero, ahora nos está llevando a la quiebra. ¿Y sabe lo que está pasando entre las cámaras y los empresarios? Llaman arriba y le dicen, che, ¿están los empresarios yendo a los bancos? Y los bancos te dicen que no saben nada. Y arriba dice, no puede ser. Bueno, sabemos que la ayuda es pobre y por algo esta cuarentena tiene que en el corto plazo cortar porque está destruyendo no solo el empleo, el aparato productivo y la verdad es muy difícil proyectar en adelante. Carlos, el tema que preocupa el tema de los dólares. En abril cayeron las reservas, que tendría que haber sucedido todo lo contrario, crecer en reservas, tenés justamente el cepo, que lo que te tendría que permitir es comprar. El Banco Central estuvo vendiendo y ahí entra la mirada a los agrodólares. También porque son importantes los agrodólares o los dólares genuinos que genera el campo en el total de los dólares que entran a la Argentina. Mira, en el 2019, de cada $10 de exportaciones totales de Argentina, 6
salieron del campo. Se exportaron en total 65.000 millones de dólares en Argentina. De esos 65.000 millones, 38.000 millones de dólares salieron del campo. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar con los dólares del campo? Y lo que viene sucediendo no está tan bueno para el gobierno, porque cayeron respecto al año pasado un 20%. La liquidación de esos dólares. Vos te preguntás por qué. Y bueno, ahí hay múltiples causas. Sí, también liquidaron fuerte el año pasado, ¿no? Luego sí, de las PASO. Claro. A ver, con toda la incertidumbre que hubo respecto a si iban a subir retenciones, no iban a subir retenciones, ¿qué hizo el campo? Se adelantó y liquidó antes de los anuncios de Alberto Fernández. Después hay una realidad que es el atraso cambiario. Si vos tenés un bien que está ligado al dólar, obviamente vas a tratar de aguantar lo máximo posible si podés sacar un crédito en pesos a tasas que están por el suelo antes de liquidar esos dólares. Después tenés la expectativa de la devaluación, que viene aparejada por las devaluaciones de países limítrofes también que te van llevando a eso. Y por último, encima, la caída en la cosecha, es decir, cayó un poquito respecto al año pasado y cayó el precio también. ¿Por qué esto es importante, Mariano? Porque de los dólares genuinos que genera Argentina, insisto, el 60% salen del campo. Clarísimo. Ahora sí quiero saludar a Ricardo López Murphy. ¿Cómo andás, Ricardo? Muy buenas noches. Muy bien. Qué gusto, Mariano. Un gusto de estar con ustedes. Gracias. Te agradezco, como siempre, tu gentileza y por estar en este primer programa en esta nueva casa. Bueno, Ricardo, sabemos que estás muy ocupado y tenés muchas otras videollamadas de Zoom. Vamos directamente al grano. Sabemos que hoy la economía argentina está con múltiples problemas que todo el tema de la pandemia ha generado que estemos mucho peor. ¿Cuál es tu mirada, digamos, inicial cuando se levante justamente la cuarentena? Bueno, la economía nuestra estaba en dificultades antes de la pandemia. La economía estaba cayendo, íbamos a un desequilibrio fiscal importante y la pandemia fue un golpe demoledor. Entonces, la combinación de ambas, no solo a Argentina, a la región, como decía González Prieto, le ha producido la necesidad de una fuerte devaluación y eso también está creando tendencias recesivas en la Argentina. Yo veo, después de la pandemia, la necesidad de tener un tipo muy competitivo de cambio, porque nuestro límite genuino va a ser nuestra capacidad de exportación. Y la capacidad de exportación va a determinar el nivel de actividad doméstica y sobre todo lo va a hacer en un contexto en que no vamos a tener acceso sencillo al crédito y en consecuencia yo diría lo que va a determinar la película es que tengamos suerte con el clima, que pongamos un tipo de cambio bien competitivo y que mantengamos el mayor cuidado interno para absorber la enorme expansión que hubo estos meses de dinero. Bueno, ahí tocaste varios temas. Uno, el tipo de cambio, que sabemos para muchos inversores, la brecha cada vez se va ampliando más, el dólar oficial está prácticamente anclado, más allá que está teniendo una pequeña devaluación, que está corriendo arriba la tasa de interés, 3-4% mensuales, como que todavía se queda corto a través de lo que vos decías de nuestros pares, Brasil y nuestros grandes... Y con respecto al nivel histórico, ¿no? Si uno toma los últimos 60 años, el nivel histórico está entre 80 y 85 pesos, o sea, uno nota que el tipo de cambio oficial está bajo respecto a esos promedios históricos. Ahora bien, ¿cómo te imaginás? Porque muchos hablan, la gran preocupación es si tenemos hiperinflación, si no la tenemos, y acá se abre una discusión enorme, porque muchos economistas dicen, sí, vamos a tener, esto termina en una hiper, otro dice, no, vamos a terminar en alta inflación, que ya veníamos con alta inflación, pero por ahí más sostenida o llegando un mínimo de 50-60%. Hoy, ¿cómo ves el tema del riesgo de una hiperinflación en la Argentina, recordando 89 y 90, que fueron números tremendos, ¿no? No, ese es un buen punto. Nosotros entramos en una mega inflación en el año 1975, cuando después de la crisis del año el Rodrigazo. Combustible del año 74, se produce Rodrigazo y ahí pasamos a tener 3 dígitos de inflaciones, de los cuales el primero no era la unidad. Eso lo tuvimos durante 13 años, de 1975 a 1988. La
hiper recién vino en el 89, al fin del gobierno de Alfonsín, donde llegó a 5.000% julio del 89, julio del 88, y pegó otra voltereta cuando fracasan los primeros planes del presidente Menem, cuando llegó a 21.000% marzo del 90 contra marzo del 89. A mí me parece que la extraordinaria expansión que hay ahora y el enorme desequilibrio fiscal financiado monetariamente nos van a llevar a una tasa de inflación más alta que el año pasado, que fue 53, y si no hay un programa serio hacia el último trimestre de este año para lidiar con este problema, vamos a ir a 3 dígitos el año que viene. Yo diría que ir a una mega inflación, o sea, yo llamo alta inflación en 50, llamo mega cuando la inflación es de 3 dígitos, y llamo hiper cuando es de 50% mensual. O sea, para tomar alguna línea de definición. A mí me parece que el riesgo que corremos es ir hacia una mega inflación el año que viene si no hay un programa de corrección muy fuerte después que culmine el fenómeno de la pandemia. Sabemos, Ricardo, que históricamente una de las caídas más fuertes que sufrió la Argentina del PBI fue año 81, año 82 y también el 2002 que cayó el Producto Bruto Interno casi el 11%. El gobierno, el Fondo Monetario Internacional, habla de una caída del 6 o un poquito menos. Y muchos analistas están viendo ya una caída, no, ojalá fuera el 6, te firmo ahora, que estamos hablando de una caída de entre 8 y 9 puntos. ¿Cuál es tu visión? Sí, yo diría en el extremo superior de esa caída. Yo creo que vamos a estar entre 9 y 10 puntos. Va a ser una caída muy fuerte, sobre todo porque no ocurre después de una época de expansión, sino venimos de 2 años de receso, hace 14 años que el ingreso per cápita no sube y hace 46 años que crecemos al 1.4, o sea, es una economía que viene muy deteriorada y una caída de 10 puntos, una caída dramática. Ahora bien, Ricardo, ¿cómo ves la salida de esta cuarentena? Porque ahí nos vamos a encontrar con lo que quedó, porque hoy sabes, muchas empresas que no pueden abrir, otras que directamente no quieren abrir porque dicen, mira, yo en estas condiciones, ¿para qué voy a abrir? Directamente cierro, un montón de sectores que ya directamente perdieron el mercado, etcétera, etcétera. ¿Qué va a quedar de todo esto? ¿Cómo te lo imaginás? Bueno, ese es un fenómeno de carácter mundial, un shock de esta envergadura, no lo había vivido la humanidad en los últimos 200 años. La crisis va a ser más grave que la crisis del 30, va a ser muy delicada a nivel mundial. A mí me parece que la chance que tenemos es, sobre todo, pensar que el cordón umbilical es el sector externo. Si nosotros somos muy vigorosos en materia de exportación, eso va a atenuar la caída. Para que nos ubiquemos, en el año 2011 nosotros exportábamos entre bienes y servicios 100.000 millones. Este año, con suerte, vamos a exportar 60.000. Entonces eso produce una caída, una contracción muy, muy delicada. La clave va a ser la exportación y crear las condiciones para que el sector privado se recupere. ¿Eso qué significa? Una moratoria, lo que ustedes hablaban de las pymes, muy generosa, pero una cosa muy generosa, probablemente un régimen de regularización impositiva, es decir, un clima que sea un clima de negocios muy favorable para que el sector productivo se recupere, el sector privado, el que paga impuestos, porque todos viven de los impuestos que paga el sector privado. Eso hay que darle un espacio, porque como bien señalas, va a estar en una situación de gran adversidad, va a estar muy herido por estos meses de encierro. Yo diría, lo más importante es abrir cuanto antes, que la gente vuelva a trabajar cuanto antes, bueno, cuidando la salud, cuidando la higiene, cuidando la distancia, pero rápidamente volver porque ese proceso de deterioro se agudiza semana tras semana. Entonces, Ahora bien, Ricardo, también hay una oportunidad histórica en la Argentina, como toda crisis, que te permite tomar decisiones que en una situación normal políticamente sería incorrecto, que tenés la posibilidad de desindexar la economía, que es el gran problema que siempre tuvo la Argentina o uno de los motivos por el cual
fracasó en su momento el plan de Alfonsín, ¿no? O también las famosas cláusulas gatillo de salario. ¿Vos crees que va a haber una desindexación de la economía? ¿Es el momento? Yo creo que va a haber un esfuerzo muy grande, primero, de controlar el deterioro del sector privado. Eso va a requerir que durante estos meses haya como una amnistía por problemas impositivos, laborales, porque estos meses han sido extremadamente difíciles, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Terminado ese periodo, me parece que lo que hoy es impensable va a estar disponible. Yo creo que muchas cosas que no se podían hacer en circunstancias normales, va a haber que hacerlas. Yo digo, por ejemplo, el tema de la reforma del Estado. Van a estar los estados locales, provinciales y el Estado federal absolutamente quebrados. O sea, van a estar en una situación de gran vulnerabilidad. En esas condiciones, probablemente sea el momento de hacer una gran reorganización, como también sea la oportunidad para hacer el esfuerzo de estabilizar esta economía, y estabilizarla va a requerir corregir los procedimientos de indexación con equilibrio y con razonabilidad. Ricardo, te quiero aprovechar, vos sabés que es un programa que nos dedicamos a las inversiones y siempre aprovecho, y me gusta, ahí está, preguntarte para que hagamos un análisis juntos de el gobierno, como todos los gobiernos, a vos también te habrá tocado como ministro de Economía, que todos queremos que los argentinos utilicemos el peso, pero en estas situaciones los argentinos le escapan al peso, más allá de lo que puedan decir los políticos de turno, el ministro Guzmán, etc. Y acá quería analizar opciones en pesos y en dólares, dónde invertir ahora, que nos va a permitir a todos entender un poco qué es lo que estuvo pasando y cuál es la proyección que me gustaría compartir contigo. Acá lo que van a ver en pantalla son cuánto estuvo rindiendo en los últimos 2 años una persona que invirtió, por ejemplo, en abril del 2018, 100 pesos. Digamos, ¿cuál hubiese sido la mejor inversión en ese momento? Y tenemos el plazo fijo tradicional, el plazo fijo UVA que ajusta a través de la inflación, el plazo fijo UVA que es inflación más una tasa de interés, que es una tasa de interés real, obviamente el dólar, que acá lo ajustamos por contado con liquidación, acciones y bonos. Y acá vemos acá que estaban muy parejitas las series, y vemos que obviamente a partir de julio del 2019, en verdad, abril del 2018, el dólar se disparó. Entonces, cuando uno analiza los números, cualquier persona, cualquier argentino, estamos analizando solamente 2 años, la gran inversión, que es decir, mercado de capitales, acciones y bonos, hubiese perdido plata en términos nominales y en términos reales. Plazo fijo hubieses perdido, y también, bueno, el plazo fijo UVA que te hubiese garantizado en términos reales, perdió por goleada con el dólar. Y si vamos más allá, acá lo que queremos mostrar es cuál fue el comportamiento en los últimos 20, 10 o 5 años, y vamos a encontrar el mismo comportamiento. Por eso los argentinos escapamos del peso y nos refugiamos en el dólar, porque hasta ahora fue lo que dio resultados. Acá vemos, por ejemplo, que en 20 años el que invirtió en plazo fijo tuvo, digamos, como si fuera una tasa anual del 18%. Si hubiese invertido en plazo fijo UVA, que esto es lo mismo que la inflación, hubiese rendido 22,4 anual. Plazo fijo UVA, que es UVA inflación más una tasa de interés, obviamente le hubiese ganado a las 2 anteriores. Y el dólar fue el gran ganador, las acciones estuvieron por debajo y los bonos ahí estuvieron muy cerca. Quiere decir, se repite esto en 20 años, y si lo analizamos en 10 años, en 5 o hace muy poco tiempo, se repite de nuevo esta historia. En 5 años pasa lo mismo. Por ahí el plazo fijo, el último año de Macri, donde las tasas de interés estuvieron altísimas, por ahí superó a la inflación, pero en todos los años vamos a ver que el dólar fue el gran ganador. Y por último acá, lo que hoy estamos viendo, y te quiero preguntar si hoy el tipo de cambio, más o menos 115 o 120 pesos, es un tipo de cambio atractivo. Vemos la serie, el tipo de cambio real multilateral, donde a la salida de la convertibilidad más o menos estaba en 3. Acá tuvimos el gran atraso, y cómo hoy, tomando este tipo de cambio, sabemos que no es
digamos, el comercial, pero es el tipo de cambio, si querés, financiero que miramos todos para refugio, está prácticamente la serie histórica. Nadie puede decir que hoy el dólar 115 o 120 es un superdólar. ¿Cuál es tu opinión? Sí, coincido. Yo creo que por eso fue una locura la ley que pasaron en el 2018 de cobrarle impuesto a los plazos fijos. Ahí se ve que perdían siempre. Y es una idiotez querer cobrarle impuestos a una inversión que todos los años hace pérdida. Yo diría, si queremos reforzar el sistema financiero argentino, el mercado de capitales, una cosa que tenemos que hacer es aliviar la presión impositiva sobre todas las inversiones en pesos, y eso es decisivo hacia el futuro. Yo creo que claramente el tipo de cambio del contado con liqui no es un tipo de cambio atrasado. El que está atrasado es el oficial. Es cierto que las inversiones en UVA más uno, son inversiones protectoras del ahorro y muy probablemente mucha gente se incline para cubrirse con eso. Ahora, es verdad también que no hemos pasado una crisis de esta gravedad hace muchos años, y eso siempre, cuando hay crisis de esta gravedad, hay una fuga hacia activos de mayor calidad, y parte de la presión que tenemos sobre el dólar es esa desesperación de cubrirse de eventos extraordinariamente adversos. Eso depende mucho de cuál es la política oficial. Ricardo, las últimas dos preguntas, y te agradezco nuevamente que estés con nosotros en este día tan importante que es nuestro primer programa. ¿Vos considerás, dijiste que el dólar oficial está atrasado? Muchos hablan que puede ser que tal vez en el mes de junio, cuando todo esto se empiece a liberar la cuarentena, que el Banco Central va a tener que tomar una determinación, que una podría ser es directamente, subo el tipo de cambio, aprovecho que por ahí hoy la inflación, porque hay muchos sectores que por ahí no van a pegar en el índice general de precios, entonces dice, bueno, subo la cotización, no sé, llámalo 70, 80, 85, y que directamente prohíba la compra de los $200 mensuales, que hoy, hablando claro, cada vez tenés menos posibilidades o tenés mayor cantidad de restricciones. ¿Lo ves como una posibilidad concreta o acertada? Yo creo que va a ser inevitable, porque si siguen vendiendo dólares que sean 200, a esos precios que son claramente muy desarbitrados, lo único que ocurre es que le compran todo el mundo todo lo que puede. Yo creo que una cosa que habría que hacer es abrir un mercado financiero y turístico que sea, no con el impuesto del 30%, sino que sea otro mercado donde las transacciones se verifiquen con libertad. Creo que eso sería mucho más útil que un mecanismo como el contado con liqui o con los mecanismos que se están usando ahora. Y creo que eso facilitaría que algunos recursos reingresen a la economía de manera formal. Clarísimo. Carlos, te quería hacer una pregunta, Ricardo. Sí, ¿cómo se explica, Ricardo, que hoy, por ejemplo, si uno tiene buenas garantías con una SGR, va a la bolsa y cambia un cheque al 25%, tasa financiera total, con una expectativa de inflación tan alta? Es decir, ¿es razonable tomar esa plata en pesos y dolarizar una cartera? ¿Por qué están tan alocadas las variables? Porque hay una extraordinaria emisión monetaria que hace que las tasas de interés de corto plazo sean muy bajas, muy negativas. Ahora, eso va a pasar. En este momento, el que pueda conseguir plata a ese precio, pero que saque toda la que puede, esa yo no tengo ninguna duda. En lo que lo invierte le va a ir bien. Bien, Ricardo, muchos hacen la siguiente pregunta. ¿Vendo dólares para pagar o me endeudo? ¿Usted qué recomienda? Bueno, si puede conseguir el dinero a la tasa que decía González Prieto, la respuesta es obvia. Yo diría a tasas muy bajas de interés, yo trataría de conseguir ese privilegio. Las tasas muy bajas de interés no son sostenibles con una inflación en alza.
y va a haber inflación en alza por la inundación monetaria que tenemos. La caída en la actividad no contrae ese riesgo evidente, porque si nos vamos a una teoría monetarista pura, con semejante emisión, hay inflación. Ahora, la caída, porque Bueno, todo va cayendo, ¿no amortigua un poco? no, siempre hay rezagos en estas cosas. Por ejemplo, el apretón monetario que hizo el gobierno anterior durante el año 19 no rindió fruto inmediatamente, pero produjo luego el espacio para que se pudiera expandir ahora sin un impacto inmediato. En general, la política monetaria tiene rezagos, entonces no es que actúa día a día, hay un rezago de varios meses, entonces esta enorme cantidad de dinero que se ha emitido va a empezar a incidir sobre la tasa de inflación dentro de unos meses, probablemente después del coronavirus, y sin duda en un contexto muy recesivo eso contiene. Pero no, digamos, cuando uno toma periodos prolongados, la cantidad de dinero y la tasa de inflación van par y paso, se acompañan una a otra, la correlación es muy alta. No lo es en periodos muy cortos de tiempo. Ricardo, te robo la última, ¿viste? Es 1, 2, 3, pero esta es la última en serio. Sabemos que vos asesorás empresas, empresarios y demás. ¿Qué le decís hoy al empresario que está en una situación, a ver, no solo que no puede abrir, sino que sabe que por ahí su negocio, su actividad, por más que abra, con suerte por ahí factura el 20 o el 30% y con la incertidumbre que hay? Bueno, yo diría que es verdad que el clima es muy adverso. Yo lo que haría sería tratar de vincular digamos, los gastos que hago, los ingresos que tengo, me adecuaría a ese nivel de ingreso con la flexibilidad de pensar que si el país exporta vigorosamente, ese proceso se va a ir recuperando hacia fines de año y que conviene retener la organización empresaria porque hacer una nueva organización siempre es muy costoso. Bueno, Ricardo, te quiero agradecer como siempre, un gran abrazo, un saludo a la familia y espero que, bueno, vos y la familia estén muy bien en casa y a cuidarse. Bueno, muchas gracias y un saludo grande a ustedes, mucho éxito con el programa, que me alegro que hayan avanzado y estén en una señal prestigiosa como esta. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, buenas noches. Bueno, la verdad, súper interesante y la verdad, a ver, primero, no, viste, muchos economistas hablan de la hiper, obviamente hoy no ve un escenario de hiper, sí, de una inflación por ahí que va a ir incrementándose, que eso está descartado, y el tema del tipo de cambio. No hay ningún tipo de duda que el tipo de cambio a la corta o a la larga, hablo del oficial, lo van a tener que ajustar, ¿no? No, y además muy jugado, ¿no? Se la jugó López Murphy porque dijo al 25% tomen todos los pesos que hay, el tipo de cambio está retrasado y jugoso para nuestros inversores. Hablando de eso, el tipo de cambio, para terminar el tema de que uno entienda qué va a pasar con el dólar. Por más que es argentino, dice, che, el dólar es competitivo, y después, como pasó en ese proceso de Macri, decía, no, el dólar 25 está bien, pasó a 35. No, 35 está súper bien, pasó a 60 y sigue creciendo, ¿no? Que esto es de la consultora de Miguel Kigel, que es interesante la proyección que hace el tipo de cambio oficial del tipo de cambio paralelo, quiere decir la brecha o del contado con liquidación, la tasa de interés y la inflación. Entonces, hoy en el mercado ya están hablando de que el dólar a partir del mes de junio va a empezar unas micro devaluaciones, si querés, de 5 pesos, que lo hemos decir entre 3, 4 o 5%, para llegar hoy al mercado a un tipo de cambio oficial de 95 pesos. A medida que el tipo de cambio oficial no se atrase, la brecha con el paralelo debería disminuir, porque de alguna manera la brecha con el paralelo, más allá de las cuestiones políticas, te estaría indicando cuál sería el tipo de cambio que espera el mercado. Por eso vemos que la brecha, para Kigel, y yo coincido, de 65 va disminuyendo a 45. Obviamente, esto es una proyección y que adentro hay que meterle un montón de escenarios. La inflación, más o menos en el orden del 50% anual, y las tasas de interés muy por debajo. Badlar 31, un título de deuda 32%, quiere decir, para redondear un poco la idea, un consejo a la gente,
La verdad que hoy hacer plazo fijo en pesos, sí, no, te lo dijo López Murphy. Todo el mercado te está diciendo hoy las tasas de interés en pesos no tienen sentido. Sí, una opción puede ser el plazo fijo UVA, porque te estaría garantizando una tasa real positiva y vos podés hacer un plazo fijo UVA por 90 días y si vos querés retirarlo antes lo podés hacer con un mínimo de 30 días. ¿Qué significa esto? Lo hago por 90 días y si me arrepiento puedo dar marcha atrás a la inversión y me estaría pagando lo que es un plazo fijo. Compro dólares, obviamente aprovechar los 200 dólares que puedas comprar y entender también que la brecha cambiaria se va a ampliar, así que cualquier evolución de la brecha cambiaria, salvo que pase algo extraordinario de la economía argentina, va a ser muy difícil perder con el dólar. Y bonos en pesos, esto más para otro tipo de público. Hoy la verdad hay títulos en pesos que están todavía muy atractivos y por lo menos el ministro Guzmán, si hay algo que garantizó es los pesos, el mercado de pesos lo quiero y quiero que realmente eso lo vamos a pagar. Entonces acá hay una oportunidad en bonos en pesos que por ahí es para otro tipo de público. Mechi. Bueno, están llegando muchísimas preguntas. Me asombra la cantidad que preguntan sobre el Bitcoin. Acá, bueno, una muy general y me parece específica. ¿El Bitcoin es la inversión de la pandemia? Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Tenemos el informe del Bitcoin? ¿Lo tenemos ahí? Si no, si no, ¿qué pasa que no veo la inversión bomba? No la veo en pantalla. ¿Ya pasó? ¿Cuánto No, va no explotó, no explotó. ¿Cuánto queda? Qué chicato, ni con anteojos veo. ¿7 minutos? No, me hicieron trampa si arrancamos hace un montón. Me hicieron trampa ahí. Hay varias bombas, ¿no? ¿Qué? Hay varias Bomba esto. Atención, Hay varias. No explotaremos nosotros, ¿eh? Pues 50%. Atención, después decime si están conectados lo que van a decir la inversión bomba, ¿eh? Después me lo contás. Bueno, el tema del Bitcoin es la inversión, sin duda, del momento, porque va a pasar algo que pasa cada 4 años, un evento particular, que ahora un especialista lo va a explicar mucho mejor, que de alguna manera reduce la cantidad de Bitcoin. Entonces cuando hay menos cantidad, ¿qué pasa con el precio? Carlito, ¿qué pasa cuando hay menos cantidad? El precio sube. Sube. Y algunos analistas, ya sé, ojalá fuera así, dice que va a pasar a $500.000 dentro de un año, otros hablan 150.000, y el Bitcoin ahí terminó el viernes cerca de los $10.000. Cuando fue el tema de la cuarentena, que es decir, empezó la cuarentena el 20 de marzo, bajó a $5.000 y después, hoy prácticamente duplicó la inversión. Muy volátil. Yo sé, Charlie invierte mucho. ¿Tenés Bitcoin? No me da seguridad. Ya lo vendiste. A ver, no, veamos el informe, por ahí me ¿Pero por qué convencés. no tenés Ah, Bitcoin? ¿no te da seguridad? No. Bueno, antes que eso, ¿dónde tengo la cámara? Acá. Bueno, tenés que invertir en cocheras. Es una inversión muy rentable y a pesar de lo que te digan, hoy podés invertir en pesos y de una forma muy, pero muy rentable. Hoy con ecocheras.com.ar vas a encontrar todo tipo de inversiones inmobiliarias. Cocheras con y sin pool de renta. Departamentos para renta hospitalaria, inversiones en oficinas corporativas y mucho más. Asesorate con los amigos de cocheras.com.ar y gracias por acompañarnos un año más. Bueno, Carlos, ¿qué pasa hoy también en el grupo íntimo? Están muy desgastados. Sí. Esta pandemia se llevó, la cuarentena en la política fue durísima. Sí, a ver, empieza a surgir como una nueva grieta, pero ya dentro del gobierno, ¿no? Por un lado uno encuentra una oposición un poco desdibujada, por ahí se encuentran con alguna pelotita ahí cerca del arco y patean, como fue lo de los presos, que la encontraron de pechito, pero en el corazón del poder, donde se toman las verdaderas decisiones, donde hay, poder real, empieza a haber, ¿no?, dos posiciones cada vez más evidentes. La de Alberto, por un lado, y la de Cristina Fernández de Kirchner, que no aparece, pero aparece a su estilo, poniendo gente en lugares claves, el nombramiento en el ANSES, ocupándose de algunas cuestiones judiciales que le hacían mal dormir. Empezamos a ver cierta grieta dentro del gobierno que en este contexto de pandemia, con coronavirus y con todas las variables económicas, ahí mirame y no me toques, tampoco ayudan mucho. ¿Te puedo hacer una pregunta? La brecha, esa grieta, ¿es tan intensa como el dólar oficial, el dólar blue? Y qué pregunta, ¿no? Yo te diría que... Podés no sí. contestarla. Si Déjalo ahí, vamos a la inversión, vamos.
Atención inversores, el Bitcoin vuelve a ser noticia porque podría subir de los $8.000 a los $500.000 en 2021. El 12 de mayo comienza el halving. ¿Qué es el halving? Es un evento programado que ocurre cada 4 años y puede hacer volar su cotización. Excelente. A ver, tenemos acá un gran especialista, lo quiero saludar, a Iván Telio, que es uno de los fundadores de Decrypto.la. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mariano? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, muy bien y expectante, porque sabemos que el Bitcoin, a ver, ha generado amores y odio, porque mucha gente, ¿te acordás cuando el Bitcoin subió allá por $20.000? Hubo una furia tremenda, después bajó, se derrumbó, quedaron heridos y ahora el Bitcoin, como vemos acá, mira, en el gráfico, pasó acá de los $20.000, después acá en época de pandemia cayó y ahora vuelve a recuperarse, pero tenemos ahora un evento que quiero que expliques vos, que está todo el mercado cripto esperando, confirmame, creo que es el 12 de mayo que va a empezar este halving que puede hacer crecer exponencialmente su precio. Bueno, así como lo mencionás, el halving es en este momento la palabra del momento, ¿no? O sea, es trending topic en todos lados. Lo que genera obviamente es grandes expectativas sobre los inversores por ahí que menos siguen al Bitcoin en el último tiempo. El halving básicamente es una de las cosas más atractivas de Bitcoin, que es que tiene todas las reglas predefinidas desde el minuto cero. Desde el minuto cero se sabe cómo va a ser la emisión y esa emisión está determinada que cada 4 años se reduce a la mitad. Este va a ser su tercer halving, arrancó emitiendo 50 Bitcoin cada 10 minutos, pasó a 25 Bitcoin cada 10 minutos, actualmente estamos en 12,5 Bitcoin cada 10 minutos, y lo que sucede a partir del próximo halving, que es, como vos bien mencionás, a partir del 12, es nuevamente reducir a la mitad, que sería 6,25 Bitcoins cada 10 minutos. Entonces, esa reducción de la emisión, contraria a lo que están tomando la mayoría de los bancos centrales, genera automáticamente un efecto deflacionario, ¿no? Una presión al alza en base a que la oferta es cada vez más reducida, pero la demanda es sostenida y cada vez hay, bueno, como vos lo mencionás, más utilidades a nivel criptomonedas, ¿no? Bueno, y ayúdame, ¿cuáles son las proyecciones del mercado? Porque si vos hoy googleás, te metés, tenés gente, no es que lo dice cualquiera, personas que también están dentro de este mercado y te hablan, no, $100.000, $150.000, $200.000, $500.000, de acá al 2021, entonces, ¿quién nos anima, digamos, a invertir teniendo esa proyección? Pero sabemos que muchas veces puede ser humo todo eso, ¿no? ¿Qué pasó en otros halving anteriores que también se decía lo mismo, que iba a subir? ¿Se cumplió esa proyección? Bueno, justamente como vos lo mencionás, en los anteriores halving, justamente en el primero, posterior al halving, Bitcoin pasó a cotizar de $1 a $1.200. En el siguiente halving, Bitcoin cotizaba $600 y lo llevó hasta la euforia de los 20.000. Después se mantuvo en un promedio de $7.000 a $8.000 y obviamente lo que se espera es que esa presión al alza que generaría el próximo halving vuelva a realizar estos movimientos, como mencionaron muy bien ahí, ¿no? Que es un activo bastante más volátil que otros. Después habrá que ver si otros activos en su volatilidad fueron beneficiados en el último tiempo, pero Bitcoin genera esa volatilidad, ese crecimiento exponencial en base a la reducción de su emisión. La mayoría de los analistas plantean en la actualidad lo que mencionan al principio, que desde los $8.000 o $10.000 que está cotizando en estas últimas semanas, podría ir perfectamente arriba de los $100.000 para empezar como base. Si bien hoy suena como una locura que el Bitcoin alcance esos valores, bueno, hay que mirar un poquito para atrás a lo mismo, que en los anteriores halving pasó de $600 a 20.000. En el anterior halving pasó de $30 que cotizaba cuando estaba, bueno, a los 1.200. Entonces, ahora bien, ¿fue el Bitcoin en esta pleno proceso de cuarentena donde todos los activos mundiales se destruyeron? Si querés mirar el petróleo, salvo los refugios de valor como son, si querés, el oro y demás. Cuando uno analiza, y lo vemos acá, si querés, tuvo una caída fuerte el Bitcoin cuando fue en el mes de marzo, que cayó a $4.000, $3.000 y pico. Hubo una caída fuerte, quiere decir que en ese momento uno puede decir, bueno, no fue un verdadero refugio de valor, por más que después, vemos hoy que recuperó fuerte. ¿Qué es lo que se vive en el mercado? Porque esta es una situación única donde el Bitcoin podría haber reemplazado, si querés, como refugio de valor al oro, y por ahí uno ve que todavía eso no sucedió. Bueno,
Lo que sucedió, yo creo que esta crisis en realidad, más que buscar refugio de valor, lo que buscaba la gente era liquidez inmediata. Y Bitcoin en ese sentido cumple una función bastante rápida, ya que cualquier persona desarma su posición y pasa a tener una tenencia rápida para poder reaccionar frente a una pandemia, que creo que eso es lo que generó que caigan los principales índices. Incluso el oro se vio afectado en un primer momento y después, bueno, ajustó y recuperó. Bitcoin claramente tomó una tendencia más fuerte y acompañando a esto que se venía con el halving, por ahí se aceleró un poquito más en subir más de un 100%. Yo creo que para evaluar si es una reserva de valor o no, hay que esperar a los meses posteriores a que Bitcoin reaccione a las emisiones indiscriminadas de distintos bancos centrales como política económica para paliar la situación. Recién ahí podríamos ver si realmente funcionaría como reserva de valor, ¿no? Por acá una pregunta de dos personas. ¿Son anticripto o no? Yo la miro con respeto. Acá. Por eso me interesa. Anticripto, no anticripto. Con respeto, no tenés, decilo. No tengo, ni pienso tener, salvo que me convenza acá el amigo. La pregunta es, los fondos que juegan fuerte, por ejemplo, los que compraron bonos argentinos, que están acostumbrados a jugar fuerte, ¿no? Porque es un papel volátil, ¿están invirtiendo los grandes fondos en Bitcoin o es una inversión más de la economía personal, más doméstica? Yo creo que los grandes fondos todavía no tienen herramientas simplificadas más que, bueno, algunos futuros que cotizan, pero no es tener la tenencia en sí mismo de Bitcoin, sino un derivado, con lo cual todavía no tienen una solución para poder invertir. Ahora, yo creo que lo que viene demostrando es que en algún momento todos van a tener que tener aunque sea una porción de esos activos en su cartera. Si lo miramos solamente considerando que estamos en Argentina y miramos una gráfica en pesos, cualquiera que haya comprado Bitcoin en cualquier momento de los 10 años o 11 años que ya tiene Bitcoin, se benefició más de lo que se perjudicó si se hubiera quedado en pesos. Entonces, lentamente la economía personal se está migrando hacia Bitcoin y es una cuestión de tiempo para que los grandes fondos empiecen a entrar fuerte. Hoy son muy pocos los fondos grandes que ya están diversificando su cartera dentro de lo que es Bitcoin. Bueno, Iván, te agradecemos mucho. Nobleza obliga, el que quiere invertir en Bitcoin puede ingresar a tu página que es de crypto.la y felicitaciones, que me enteré que fuiste papá hace muy poco tiempo, así que un saludo a toda la familia. Un abrazo, Iván, gracias. Tenemos ahí en pantalla la bomba. A ver, la bombita la quiero ver. Yo creo que la bomba con 50% de inflación y una reducción de los salarios 75%, ahí hay explota. una bomba. Bueno, ya en un ratito viene la bomba. ¿Cuál es la inversión del momento que muchos miran? Que me imagino tiene que ver. Refugio de Argentina, quiere decir escapar un poco de la economía local y la coyuntura local. Segundo, salir del peso, esto quiere decir cubrirte con respecto al dólar. Y bueno, no te voy a decir un poco más porque vas a saber de qué se trata todo esto. Pero antes, un consejito. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administramos. Rentabilidad estimada en dólares 12% anual. Asesorate con nosotros, somos Muñoz Realty, 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. MuñozRealty.com. Un gran abrazo a Gastón y el próximo programa... tenemos ahí, dale, perdón, vamos. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administramos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Ya sabés, invertí con Muñoz Realty. Pausa y enseguida volvemos y se viene la inversión, bomba y mucho más. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administramos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Ingot llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Un espacio exclusivo donde confidencialidad, flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar. Ingot, vení, conocenos. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP. VIP Móvil.
cajeros automáticos, extra cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Adrián Mercado posee un portfolio de proyectos mineros en oro, litio y otros minerales en distintos puntos del país, tanto para exploración como explotación. Adrián Mercado, División de Comercio Exterior. Muy bien, estamos listos, se viene la inversión bomba prometida. Ahí tenemos, ¿ya está por explotar? Upa, upa, upa. ¿Cuál será la inversión bomba, ¿Va? Guarda, No se Mariano. explotará la cabeza, ¿no? Explotó. Bien, hubo ahí un destiempo, pero bien, explotó la inversión bomba. Quiero saludar a Gustavo Nefa, economista, aparte un capo en todo lo que tiene que ver con inversiones y aparte uno de los directores de Research for Trader. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Buenas noches. Mariano, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, todo muy bien y gracias por ofrecerte a decirle a la gente cuál es para vos la inversión bomba, la que hay que seguir, la que hay que mirar. Así que explícame antes de decir cuál es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con Argentina, simplemente por eso. Y segunda característica, segundo motivo es porque no necesitas tener una cuenta de inversión en Estados Unidos como para comprarla. Ok. ¿Y desde cuánto se puede acceder? ¿De cuánta plata, más o menos? Desde el monto mínimo que requiera, este es un tema técnico, que requiera la inversión en esa acción, porque vamos a hablar de acciones, porque hay un monto mínimo que depende del valor de cada acción. Perfecto. Bueno, adelante, ya la podés revelar, ya explotó la bomba, así que te escuchamos. No, la bomba explotó hace rato porque explotó el mercado de CDR, Certificados de Depósitos Argentinos. Esto es un programa que fue ideado para la SAFJP y que en este momento se encuentra no solo vigente, sino que renovado, ampliado, con la intervención de Banco Superville como market maker, es decir, aquel proveedor de liquidez en el mercado. Te vas a encontrar con puntas, es decir, ofertas de compra, ofertas de venta, que aceitan mucho más el mercado que en el pasado. Y después de la nacionalización de las cuentas de capitalización individuales, había quedado un mercado muy, muy chico. Hoy se hace dueño de dos grandes beneficios para el inversor. El primero, claramente, la diversificación. Está claro que quien invierte en acciones de cualquier lado del mundo, salvo de Argentina, no tiene una correlación con el portafolio local, que puede estar preso de los vaivenes de una reestructuración de la deuda, como se encuentra en este momento, los desequilibrios macroeconómicos y otros temas. Pero también capta todo lo malo que se repercute sobre el tipo de cambio, porque son inversiones en donde hay que poner pesos y donde se vende contrapesos, pero en el medio capta toda la brecha cambiaria. Si hay algún instrumento que ustedes imaginaban que podía captar la brecha cambiaria en el medio, esos son los CDRs, porque están cotizados en función de un dólar implícito, que es el dólar MEP, básicamente. Te hago una pequeña pausa, es muy interesante para la gente que por ahí no está tan interiorizada en el mercado de capitales. Lo que propone Gustavo Nefa son los CDR, Certificado de Depósito Argentino, que son acciones del exterior que cotizan en la Argentina. Así como en la Argentina hay acciones argentinas que cotizan en el exterior que se llaman ADR, American Depositary Receipt. Acá estamos hablando de acciones como Amazon, Apple, Mercado Libre y Globan, que no cotizan en el mercado local, cotizan en la Argentina, Coca-Cola, McDonald's y mucho más. Ahora sí, Gustavo. Correcto. Complementando lo que dijiste, Mariano, lo que hay es básicamente un banco que certifica que vos estás comprando una parte de una acción en el mercado internacional. Por ejemplo, ¿querés comprar Apple? Puedes hacerlo con pesos. El problema es que hay una acción de Apple afuera transa en $310. Lo que hay que hacer es comprar una décima parte de esa acción porque cotiza 0,10 veces
la acción. Es decir, lo que hay que hacer es juntar 10 Apple, 10 CDR de Apple para comprar una acción de Apple. Hay mínimos, justamente. Esto no es una inversión para un inversor tan chico, pero hay acciones que son 1 a 1. No hay un ratio de conversión tan grande. En Gustavo, Apple es 10 a 1. Tenés que comprar 10 CDRs. Sí, señor. Decime, porque vos sos el primer programa, los tiempos se nos fueron, me quedan 40 segundos, pero decime, nombrame las 3 acciones y obviamente lo vamos a seguir en los próximos programas. Bien, saquemos a Petrobras, que es la que más liquidez tiene, pero obviamente que no cotiza bajo la forma de empresa local porque se deslistó y listó sus CDRs. Pero hay un paquete de empresas, entre las cuales han tenido un excelente recorrido últimamente, que son Mercado Libre, Apple y Barrick Gold. Son 3 acciones que están en tendencia alcista, son 3 acciones que poseen buenos fundamentos detrás y son 3 acciones de sectores en los cuales vemos potencial hacia adelante. Clarísimo, Gustavo, la verdad te agradezco mucho, es una inversión que sabemos, la gente, lo que no conoce en el CDR, que empiecen a mirar porque podés invertir con pesos, invertir fuera del riesgo argentino y acciones, obviamente, las que todos consumimos y las que todos miramos. Gustavo, gracias por estar en este programa y por participar con Inversión Bomba. Gracias a ustedes, felicitaciones por el arranque. Gracias, Gustavo, un abrazo. Bueno, voló el tiempo, ¿eh? Así que como la bomba. Una bomba. Se fumó. Explotó. Mechi, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Gonza. Gracias a todo el equipo de Alma TV. Y otra vez, nuevamente, muchas gracias a todo el equipo del Grupo América por permitirnos estar esta noche aquí. Un gran abrazo y nos vemos sábado que viene, 22 horas, aquí, por A24. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Tosé y estornudá con el pliegue del codo. No te lleves las manos a la nariz, los ojos o la boca. Ventila los ambientes. Desinfectá los objetos que usás con frecuencia. Toma 2 metros de distancia con las personas. Evita los saludos de manos, los besos en la mejilla y compartir el mate. Por tu salud, por la de todos. Invertí en oficinas corporativas con alquileres en dólares y altas tasas de rentabilidad. Ingresá desde un pequeño ticket y ya empezás a recibir renta. Ingresá en cocheras.com.ar e informate. Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com. En Invertir Online queremos que tu dinero siempre esté en movimiento. Para esto, te presentamos Cuenta Remunerada. Mientras pensás en qué invertir, el dinero en pesos y dólares que tengas en tu cuenta genera intereses diarios, que recibirás el 1 del mes siguiente. Invertironline.com. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382 1869. Alguna vez, Borges y Cortázar vivieron aquí. Hoy, como un imán, congrega jóvenes escritores, músicos, cineastas y artistas. Palermo. Y ahora con la nueva sucursal Bulnes de Adrián Mercado.